Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy, que son don Federico García Barba, arquitecto especialista en urbanismo. Don Federico, bienvenido. Buenas tardes, gracias. También nos acompaña don José Ángel Martín, portavoz del PSC-PSOE en el Ayuntamiento capitalino. Don José Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Y contamos, asimismo, con la participación de don José Antonio Ramos Arteaga, representante de la plataforma No a este PGO. Bienvenido. ¿Han visto ustedes el título? El título es Plan General de Ordenación PGO de Santa Cruz de Tenerife. Por supuesto, tenemos que aclarar inicialmente que han sido invitados de Coalición Canaria, del Ayuntamiento capitalino, para participar en este debate, pero que han declinado por distintos motivos el asistir. Pero que quede clara la invitación. Igualmente, tenemos que recordarles que esa señal de identidad que tiene Canal 8, un canal de propiedad tinerfeña, canaria, al 100%, una línea editorial pluralista y, además, quiere decirse que, siendo una empresa privada, trata de cumplir con los requisitos de un servicio público, en la medida de sus posibilidades. Y también decía que, gracias al apoyo de todos ustedes, apoyo que siempre vamos a agradecer, nos sitúan en primera línea, en cabeza de la audiencia de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el archipiélago canario. Me queda invitarles, como es habitual, a que participen, si así lo desean, a través del correo electrónico en el debate de hoy. Y ya pasamos directamente al informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Un plan general de ordenación urbano es aquel que debe hacer adaptar el crecimiento de una población en base a la normativa urbanística española, clasificando los usos del suelo y los equipamientos públicos que en él estén instalados o se prevea instalar. Elaborar un plan general de ordenación requiere tener muy en cuenta no solo las posibilidades arquitectónicas de un territorio, también condicionantes sociológicos, demográficos, geográficos, medioambientales o económicos, entre otros. Así pues, requiere de una labor de ingeniería eso de planificar un municipio o una isla. En Canarias tenemos dos modalidades: el Plan General de Ordenación Urbana, que es como se conoce a los de ámbito municipal, o el Plan Insular de Ordenación del Territorio, como se conoce a los insulares propiamente dichos. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife dispone hasta la fecha de un plan de ordenación del año 1992 en vigor. Lo que se ha debatido en los últimos meses y tanta polémica está generando es una revisión de este documento. La planteada por la actual Gerencia Municipal de Urbanismo, liderada por Luz Reverón, ya obtuvo a principios del mes de enero el visto bueno de Coalición Canaria, CSN y Partido Popular en el Ayuntamiento. Ahora se encuentra a expensas de la aprobación definitiva por parte de la CONMAC, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Tiene repercusión igualmente en la planificación urbana el derecho de propiedad, y es precisamente en un apartado vinculado a él por el que surgen las mayores controversias, desde que hace unos meses saliera a la luz pública el hecho de que cientos de viviendas de la capital quedarían fuera de ordenación al aprobarse el nuevo documento urbanístico. Esto ha generado una pugna ciudadana opuesta a las bondades que a diario resalta el equipo de gobierno local sobre el propio Plan General de Ordenación. Es la lucha a la que se han sumado colectivos vecinales como los representantes del barrio del Toscal o partidos opositores en el consistorio como el PSOE o Ciudadanos de Santa Cruz. Curiosamente, un vídeo colgado en la web del PP de La Coruña, en Galicia, critica el Plan General de Ordenación de esta ciudad por el hecho de que varios cientos de viviendas quedan también fuera de ordenación. Allí el PSOE, junto al Bloque Nacionalista Gallego, es quien da el sí a un documento que no contempla el conjunto de inmuebles de este territorio. Posicionamientos partidistas aparte, la ciudadanía se pregunta qué es todo eso del fuera de ordenación, en qué puede afectarle a su propiedad y por qué no se alcanza un acuerdo mientras unas y otras fuerzas políticas se lanzan acusaciones sobre posibles intereses económicos ocultos. Al menos en Santa Cruz, como decíamos, la pelota está ahora en manos de la CONMAC.
Hasta aquí este informe inicial y a partir de aquí pues el debate propiamente dicho, don Federico. Usted tiene la palabra. Bueno, yo no sé qué les puedo contar. Yo me he dedicado durante varias décadas a trabajar en este campo desde el punto de vista técnico, asesorando a políticos de distintos partidos y a consistorios muy diversos. Y también, perdón que me interrumpa, también a planes de ordenación. Sí, por supuesto. Yo he hecho bastantes planes de ordenación y sigo haciéndolo. Bien. Sigo trabajando en esto. ¿Qué es un plan general de ordenación? Porque es plan general de ordenación, no solo la parte urbana. El plan general de ordenación pretende establecer en un tiempo prudencial, se calcula en el entorno de 10 a 20 años, cuál podrá ser el futuro desarrollo de ese municipio, no solo la parte urbana, sino también la rústica. Y para eso hace unos estudios y hace una serie de averiguaciones para definir qué cosas se pueden hacer. Porque habría que analizar el concepto plan general de ordenación. Tiene dos partes, una que es plan y otra que es ordenación. Plan, que fue en el origen del urbanismo, estuvo el concepto de plan, de planificación, es intentar analizar cuáles son los problemas que tiene un sitio, ver qué posibles soluciones tiene, programarlas, presupuestarlas y ejecutarlas. Y esa es la parte de planificación. La parte de ordenación es definir globalmente en ese municipio cuáles van a ser los aprovechamientos y los usos que se pueden ejercer en el conjunto de toda la superficie del suelo. En principio esto es un plan general de ordenación desde mi punto de vista. Un didáctico que le agradecemos, ¿no? Muy bien, don José Ángel. Bueno, a mí me gustaría iniciar un poco haciendo dos matizaciones muy breves. Primero, en La Coruña el Partido Socialista retiró el plan general. Yo creo que lo retiró con muy buen criterio, defendiendo algunas virtudes con las que yo no estoy de acuerdo con el posicionamiento técnico que se siguió en La Coruña, pero haciendo caso a una manifestación ciudadana, a una voluntad ciudadana de que no entendían ni querían un plan que le pudiera causar una merma patrimonial. Y lo retiran, el plan general, en contra de lo que hizo Coalición Canaria aquí, que fue deprisa y corriendo un 4 de enero a aprobarlo en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y me gustaría también valorar la ausencia en este debate de Coalición Canaria. Coalición Canaria desde el 4 de enero se ha negado sistemáticamente a debatir, discutir o intercambiar cualquier tipo de opinión con respecto al plan general. Ellos dieron zanjado el 4 de enero en pleno periodo navideño cualquier discusión que hubiera sobre el plan general. Y de hecho no participan en ninguna mesa, no van a ningún medio a hablar del plan general de ordenación, salvo para contar determinados tópicos mentirosos, intentando desacreditar a formaciones políticas como el Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista de Santa Cruz, que tiene una posición frentista a este plan general. Y yo explico por qué digo lo de a este plan general. Se ha intentado levantar una cortina de humo en torno a todo el debate del plan general de ordenación de Santa Cruz, diciendo que el Partido Socialista se ha convertido en Santa Cruz en el partido del no. No queremos absolutamente nada. Y yo les digo que se equivocan. Nosotros estuvimos y hemos apoyado diferentes fases del plan general, sobre todo aquellas fases que elevaban el plan a un periodo de información pública donde todos los ciudadanos iban a poder aportar cuál era su visión de la ciudad y cómo veían la visión que estaba ofreciendo el grupo de gobierno. Nosotros gustosamente hubiéramos debatido un plan que planificara realmente el futuro urbanístico de nuestra ciudad. Un plan que mantuviera la ecuación perfecta que defendemos los socialistas de ciudad, ciudadanos y economía, que garantice dotaciones sociales, dotaciones sanitarias, dotaciones educativas, un plan que garantice nuestro entorno y nuestro futuro medioambiental, un documento que garantice una ciudad cómoda, confortable para el ciudadano y en definitiva un documento que también podría ser y convertirse en una herramienta útil para el empresario y la dinamización de todo el sector empresarial. Desde luego lo que sí que le decimos que no a este plan general es un plan que le da la espalda a miles de ciudadanos y les exige un sacrificio que desde nuestro punto de vista es absolutamente injustificado en aras a un posible y a un incierto interés general. En todo caso, sí me gustaría dejar muy claro cuál es el pensamiento del Partido Socialista en cuanto, digamos, al elemento clave de debate que se centró en la figura del fuero de ordenación. Nosotros entendemos que el fuero de ordenación afecta a miles de ciudadanos en Santa Cruz, no a cientos. Eso sí le parece a usted, a mí me gustaría que los tres hiciesen, si a usted le parece bien,
hiciesen su interpretación precisamente de este concepto, del fuera de ordenación, si le parece, ¿no? Si le parece. Entonces, sí, gracias, don José Ángel, don José Antonio. Sí, yo quiero empezar en primer lugar matizando que esto no es un plan general, es una revisión del Plan General de Ordenación del 92. Lo hemos dicho. Sí, no, me refiero precisamente Sí, a que sí. es muy distinto la categoría de plan de la categoría de revisión, sobre todo porque las conclusiones del Plan General de Ordenación Urbana del 92 decía en su página 194 lo siguiente: los aumentos de edificabilidad operados sobre el Plan General sin contrapartidas de infraestructura y equipamiento, primero a través de una interpretación viciosa de las determinaciones del Plan Comarcal de 1960 y luego a través del no menos vicioso Plan de Volúmenes, han conducido, en el caso del casco, a una difícil situación de déficits urbanísticos, principalmente en materia de equipamiento escolar, tráfico y aparcamiento. Bien, esto es un análisis de las conclusiones del Plan del 92. Se suponía que esta revisión iba a subsanar lo que este Plan del 92 había detectado y por tanto iba a realizar. Lo que nosotros nos encontramos en este plan actual es que no solo se mantienen esos déficits, no se plantea una ciudad sostenible, sino que además han fallado dos elementos fundamentales en este plan. En primer lugar, se colmata y se fomenta la edificabilidad, con lo cual se vuelve otra vez a potenciar una ciudad extremadamente densificada, sin solucionar los problemas dotacionales. Y algo muy importante que tiene que ver con el fuero de ordenación, que tiene que ver en parte mucho con este debate, es la participación ciudadana. Se ha negado y se ha ninguneado precisamente a esas personas que estaban en la calle. Bien, muchas gracias. Vamos con, como planteaba don José Ángel, que empiece el mismo y después continuarán los demás, si les parece bien, sobre ese concepto de fuera de ordenación. Yo tenía entendido, perdonen mi ignorancia periodística, que es abundante, que un plan de ordenación urbanística, en concreto, no el plan general, sino un plan, pues que, entre otras cosas, a la hora de hacerlo nuevo o de revisarlo, como es el caso, pero bueno, tenía que proteger, tenía que legalizar, para entendernos, en palabras, aquello que la ciudadanía hubiera hecho en la medida de lo posible. Claro, si va a hacer una casa en medio de un barranco, etcétera, etcétera, no. Pero bueno, o sea, acoger a ordenación, ordenar aquello que, por distintas circunstancias, a veces por defecto de la propia administración, por omisión de la propia administración, a veces por descuido, a veces por tal, estaba fuera de ordenación. Y bueno, pues vamos a aprovechar para ordenar esto, ¿no? Yo tenía ese concepto periodístico, fíjense ustedes, y claro, me veo que estoy en la más pura ignorancia, ¿no? A ver. Bueno, desde el Partido Socialista hemos defendido que la figura del fuero de ordenación afecta a miles de ciudadanos de Santa Cruz. Y le afecta a miles de ciudadanos de Santa Cruz, y esa afectación no es una afectación vacía. Le afecta en la limitación pura del contenido del derecho a la propiedad que tienen sobre su propio patrimonio. En definitiva, y resumiéndolo, empobrece al ciudadano de Santa Cruz esta figura del fuero de ordenación. La figura del fuero de ordenación es una figura que legalmente existe y se debe utilizar y se debe aplicar. Perdón que le pregunte, es decir, aquello que está construido... Es en un yogur la fecha de caducidad. Exacto. Bueno, Es sí, fácilmente para visualizarlo. Para decir, fuera, esto en el futuro... Exactamente. Esto en el Esto futuro no puede va a seguir ocurrir. aquí. Bien. O sea, igual que el yogur en la nevera, tú lo tiras cuando se te caduca, pues lo mismo el edificio. Se Yogur es caduca. una cosa, pero una casa... Efectivamente, un es otra, poquito ¿no? más de valor. Bueno. Un poquito más de valor. Pues esta visión tan gráfica de esa fecha de caducidad que se la ponemos a un inmueble, un edificio, es el fuero de ordenación. Y se utiliza en aquellos inmuebles, instalaciones que que se construyeron en un determinado momento y la ciudad crece de una determinada manera, pues ahora mismo impiden un crecimiento y pues reducen lo que sería pues todo un desarrollo en el interés general. Esta figura del fuero de ordenación en el plan del 92 y en esta revisión también que estamos ahora terminando de aprobar, se ha utilizado sin justificación ninguna en muchos ámbitos de la capital, dejando, como he dicho, a muchísimas personas sin su derecho a tener su patrimonio con toda su consecuencia y con toda su magnitud. Y son muchos los ámbitos de Santa Cruz donde a día de hoy existe esa figura del fuero de ordenación, en 2, 3 plantas se reducen
edificios completos, mientras que justo al lado o 2 manzanas más allá, pues se está construyendo en altura. Y esa es la gran pregunta que no ha sabido responder Coalición Canaria. ¿Por qué en esta revisión se mantiene el fuero de ordenación justificado en el 92 por un problema de densidad y ahora en el 2010 se permite construir en altura, pero no se recuperan todas esas viviendas que sin justificación a día de hoy están fuera de ordenación? El fuero de ordenación, cuando se dice que supone limitaciones al contenido del derecho a la propiedad, miren, ahí están las normativas legales, ahí está la regulación. Artículo 44 de la Ley de Ordenación Territorial de Canarias, donde nos limita y nos dice muy claramente qué tipo de obras se pueden hacer. Obras de conservación, obras de consolidación en casos excepcionales. También tenemos dentro del fuero de ordenación un Real Decreto que no quiero dejar pasar, por mucho que alguna gente haya dicho, bueno, es que este tiene una aplicación diferente a lo que se quiere decir. El artículo 11 del Real Decreto 716/2009 del mercado hipotecario nos dice claramente que los bienes fuero de ordenación son bienes no susceptibles de ser hipotecados. Y bueno, si acudimos a la normativa catastral, ya habla de una reducción y una pérdida de valor de en torno a un 20% simplemente con la aplicación de los nuevos coeficientes cuando una vivienda se queda fuera de ordenación. Y esto no es una cuestión que esté defendiendo el Partido Socialista o que diga yo como portavoz del Partido Socialista, es que lo dicen los expertos. Algunos aquí sentados, Federico García Barba, otros que no están aquí sentados, Jorge Violán y Pablo Mora, participaron en un debate en un medio de comunicación escrito no hace mucho tiempo. Y los tres estaban de acuerdo en una cuestión. No se ponían de acuerdo en los porcentajes del decremento del valor, pero sí se ponían de acuerdo en que el fuero de ordenación supone un decremento del valor en todo caso. Y tampoco los que lo esté diciendo exclusivamente el Partido Socialista. Ya en alguna entrevista el ex portavoz parlamentario del Partido Popular, Pérez Camacho, advierte de que ellos eran conscientes, dice literalmente, nosotros somos conscientes del daño que se le causa a todas las viviendas que han quedado fuera de ordenación. Yo creo que esto es muy sintomático de lo que significa el fuero de ordenación y de cómo todos conocen el daño que se está causando realmente al patrimonio de miles de ciudadanos. Bien, continuaremos enseguida, reanudaremos el debate y tendrán oportunidad tanto don Federico García Barba como don José Antonio Ramos de abordar este concepto de fuera de ordenación, por supuesto. Por cierto, cuando usted citaba ahora, cuando don José Ángel Martín citaba ahora al señor Pérez Camacho, evidentemente no sé por qué me dije para mí, no solo ha sido lo de Cuba, solo ha sido lo de Cuba. Bien, vamos a hacer ese paréntesis y enseguida estamos con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el debate sobre el Plan General de Ordenación, PGO de Santa Cruz de Tenerife, o revisión del Plan General de Santa Cruz. Son los protagonistas de este debate don José Ángel Martín, portavoz del Partido Socialista Canario y PSOE en el Ayuntamiento capitalino, don Federico García Barba, arquitecto especialista en urbanismo, y don José Antonio Ramos Arteaga, representante de la plataforma No a este partido, PGO. Hemos tenido una primera parte del debate, vamos con la segunda. En esta segunda habíamos ya anunciado que iban a tener la palabra tanto don Federico como don José Antonio en el concepto de fuera de ordenación, que es el que había abordado don José Ángel Martín hasta estos momentos. Bien, pues adelante, don Federico. Bueno, yo respecto a este tema que tanto preocupa, yo creo que existe una crispación excesiva. Eso para empezar. Y si bien se dicen las cosas que son ciertas, yo creo que se tergiversan y se distorsionan. Y vamos a ver, el fuera de ordenación es una cuestión que está en la legislación urbanística y tardaría mucho en explicar el por qué se usan ese instrumento, esas disposiciones legales para ordenar los territorios municipales, y no quiero entrar en eso. Simplemente lo que quisiera transmitir a la población en general, que está, y sé que hay mucha gente que está muy preocupada con esto, que esto no es un problema que surgiera ayer, esto es un problema con el que el Plan General de 1992 decidió, dentro de sus potestades de ordenación, imponer determinadas cosas, porque previamente se habían hecho cosas bastante mal hechas. En la última etapa
del franquismo, pues se decidieron unas cosas y se saltaron leyes a la torera, se transgredieron el planeamiento anterior, etcétera, y había que reconducir una situación bastante mala. Lo cierto es que el centro de Santa Cruz, que es donde sufre más la cuestión del fuera de ordenación, el fuera de ordenación por altura, porque tendríamos que hablar también que hay muchos tipos de fuera de ordenación. Fuera de ordenación por alturas excedidas, por fuera de alineaciones, por incumplimiento de, por ejemplo, el código técnico. Bueno, habría muchísimo que hablar de infracciones en suelo rústico, habría mucho que decir sobre esto. Yo creo que para tranquilidad de la gente, el fuera de ordenación del Centro Santa Cruz lleva más de 18 años y no ha pasado nada. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque una cosa es la valoración de los inmuebles a efectos legales o hipotecarios y otra cosa el precio que tienen las cosas. El precio que tienen las cosas lo establece el mercado y lo cierto es que se siguen comprando y vendiendo cosas a unos precios increíbles y como decía que citaba José Antonio, me parece que es tu nombre, el inmobiliario de esa entrevista que ha citado, que en la que participaba yo, en el Centro de Santa Cruz hay inmuebles fuera de ordenación, áticos, en el Centro de Santa Cruz, que han adquirido se han vendido a unos precios increíbles y que no tienen nada que ver con las valoraciones hipotecarias y siguen aumentando los precios. Y entonces, yo creo que existe una preocupación desmedida por el fuera de ordenación y se ha utilizado como una herramienta política que yo creo que no debería ser así, para demonizar la actuación de otros responsables políticos. Creo que el fuera de ordenación no es tan problemático, porque a los efectos de valoración inmobiliaria, pues efectivamente puede estar en el entorno del 10, del 15, del 20, del 30% la afección a los efectos de tasación para su valoración en Hacienda o para concedérsele hipotecas. Pero los tasadores normalmente utilizan también los valores de precio o precios de mercado, con lo cual, pues esto es un tema que es mutable y movible. Los precios hoy no son los mismos que hace 3 años. Entonces, yo diría a las personas que tienen problemas de fuera de ordenación, no va a pasar nada, su propiedad no va a desaparecer, su propiedad no se la van a expropiar, su propiedad podrá venderla en el mercado y tendrá un valor que a lo mejor es el de tasación o es otro distinto. Entonces, yo creo que esta polémica está distorsionada. Bien, muchas gracias, don Federico García Barba. Don José Antonio Ramos. Sí, a mí me hubiera gustado también exponer mi idea del fuera de ordenación, pero me veo obligado a contestar algunas de las cuestiones que ha planteado el señor Federico, en las que veo cierta defensa corporativa con respecto al mundo de los arquitectos, y habla de crispación excesiva o de utilización como herramienta política de esta cuestión. Yo soy portavoz de una plataforma vecinal y no quiero tranquilizar a los vecinos, sino todavía alarmarlos muchísimo más, puesto que estamos ya a un paso de la aprobación definitiva y hay que presionar a la CONMAC. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, parece que el fuera de ordenación es una figura que no tiene ningún tipo de valor, salvo una pérdida de valor catastral. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento no mete a esos edificios que están fuera de ordenación dentro de ordenación, si fuera tan sencillo? Pero, por otro lado, usted habla de, que es una táctica o una estrategia por parte del planeamiento urbanístico de las personas. En el caso de Santa Cruz, curiosamente, nos hemos encontrado con lo siguiente. Independientemente de que no se justifica un uso absolutamente arbitrario de la figura de fuera de ordenación aplicada a zonas en las que no tiene sentido porque es una figura que se establece específicamente para determinados elementos, curiosamente, en muchas zonas el aprovechamiento de suelo que supone eliminar determinadas alturas en los edificios favorece a otras inversiones de promotores conocidos. Entonces, la relación entre arbitrariedad y aprovechamiento de suelo por parte de promotores nos parece que es indicativo de que no se trata de una estrategia urbanística técnica, se trata fundamentalmente de una estrategia que favorece determinados intereses. Por otro lado, habla de que no va a perder precio, el precio del mercado. Bien, claro que no va a perder precio. Ahora sí va a perder precio porque ahora los propietarios ya se han enterado de que los edificios están fuera de ordenación.
El problema es que esos propietarios, cuando compran, esos propietarios, incluso los anteriores al año 92, no sabían que el plan del 92 los había dejado fuera de ordenación y que el plan, la revisión de este nuevo plan, ha dejado no solo a estos, sino a muchos más, fuera de ordenación. Y ahí los ciudadanos se han sentido, hay una indefensión absoluta, porque no se les ha justificado que su inversión patrimonial ha perdido valor, sin justificación alguna en las revisiones de planes, y justificación que tiene que estar en la memoria del plan general, tanto en el del 92 como en el de la revisión. Hemos mirado página por página y no se justifica. Hasta tal punto no se justifica que la propia concejal de urbanismo no sabe los vecinos afectados. Nosotros ya hemos contabilizado cerca de 30.000 vecinos afectados, sumando zonas como Salamanca, Dúji, Toscal, la avenida Danaga, etcétera. Porque el problema es que no afecta, y usted lo sabe perfectamente, Federico, lo sabes perfectamente, Federico, no afecta a la propiedad, afecta a todo, a toda la finca. Y claro que pierde valor, pero es que, porque estas personas han comprado o pensaban que tenían un determinado valor patrimonial y un plan urbanístico se los ha quitado sin justificación y ese aprovechamiento lo ha entregado a otras personas. Y por último, con respecto al caso de La Coruña, para que vea que es muy sencillo, y siento, José Ángel, que hayas dado una versión edulcorada del mundo del alcalde socialista. Al alcalde socialista le costó tanto... Era natural. Era natural, sí, sí, sí. Aquí en los corporativismos, yo también defiendo el mundo vecinal y por tanto los corporativismos son parte de nuestra estructura mental. Pero es muy curioso porque en La Coruña ha sucedido lo mismo que aquí. El alcalde y sus aliados votaron a favor, estaban en la fase de alegaciones, el PP de La Coruña se entera de lo que ocurre a través de lo que ocurre aquí en diciembre, efectivamente se organiza una protesta, una algarada ciudadana importante y... Perdón que lea solamente en la parte final de la nota informativa, que por cierto comienza igual, uno de los párrafos es idéntico al de Luz Reverón. El de, no obstante, ante la intranquilidad generada entre los ciudadanos por informaciones sesgadas, la idea de que los no técnicos alarmamos, cuando los no técnicos lo único que hacemos es solicitar nuestra presencia en ese problema. Fíjense la decisión que tomó finalmente, que nos gustaría que la tomara este ayuntamiento. Con ese fin, se ha adoptado la decisión, y así se ha anunciado, de que en el documento que se someta a aprobación provisional no figurará ningún edificio existente lícitamente construido en situación de fuera de ordenación parcial, por razón de su altura o de su volumetría. De modo que, además de todas las obras indicadas anteriormente, la altura o la volumetría no serán obstáculos para que el nuevo PGO autorice que estos edificios, además de las obras indicadas, puedan ser objeto de derribo y ser reconstruidos con el mismo número de altura o con el mismo volumen existente lícitamente construido. Es decir, efectivamente, la solución pasa porque estos edificios que no se ha justificado, aunque venga sobrevenido del 92 y lleve 18 años funcionando, esos edificios entren en ordenación o se justifique porque se ha autorizado esa figura jurídica aquí. Bueno, yo creo que que o no están bien asesorados ustedes o tus opiniones son en cierta medida inciertas. Yo creo que cuando afirma que se les quita edificabilidad a unas personas para entregárselas a otras, eso yo no creo o me parece inconcebible que sea así. Me parece inconcebible que sea así. Esto, cuando solicita o la plataforma a la que tú representas, que se justifique la totalidad de todos los edificios que están fuera de ordenación, el por qué están fuera de ordenación, probablemente los redactores del plan no fueron conscientes de que ellos estaban trasladando una situación que les había venido sobrevenida desde el año 92. La decisión se tomó anteriormente y anteriormente probablemente se justificó y podríamos entrar en la justificación del por qué. Sí está justificada, en el plan del 92 sí lo justificó. Lo que no fueron a justificar fue uno a uno cada uno de los edificios que tenían ese problema o iban a tener ese problema. Han pasado 18 años y no ha ocurrido nada relevante en esta cuestión.
Yo creo que no se pueden hacer afirmaciones en este plan, cuando se dice, no, es que se le quita a unas personas para dárselo a otras, es que es muy grave eso. Yo no puedo concebir que eso sea así. En todo caso, aquí en este debate se introducen argumentaciones que no son comparables. Que se dice, por ejemplo, se rebaja la altura a unos edificios para que en otras parcelas que están al lado se suban. Yo creo que ahí hay una distorsión de la discusión clarísima, porque no se puede comparar peras con manzanas, o sea, no se puede comparar la altura de unos edificios con los de otros, porque el parámetro que hay que discutir y comparar es el de la edificabilidad asignada por metro cuadrado en una parcela con asignada a otra en su misma zona. No son comparables porque puede haber edificios que están situados en parcelas que se ocupan a lo mejor un 20% y tienen 10 plantas, y otros que se ocupan el 100% y tienen 5, y resulta que la edificabilidad del de 5 es muchísimo superior, muchísimo por arriba del otro. Entonces es eso lo que hay que comparar. Se ha centrado la discusión mucho en que si hay unas alturas más bajas y otras más altas. Yo creo que no es por ahí. Y en el tema de la ordenación, ya digo, me parece inconcebible y tendría que hacerse un análisis muy exhaustivo de cuáles son los casos o especificar exactamente cuáles son los casos para poder afirmar esas cosas. Solo una cosa. Es curioso que usted pida que nosotros justifiquemos todos esos casos y no le pida lo mismo a los redactores del 92 que no lo creyeron necesario. Yo no se los pido a ustedes. Pero bueno, yo en ya... absoluto. No, de todas formas contestaré después. A mí sí me gustaría pasar diciendo que hay una cosa que sí es cierta, que desde el 92 los desmanes de Coalición Canaria en cuanto al planeamiento de Santa Cruz están ahí. Yo miro con bastante envidia legislaciones autonómicas mucho más, digamos, más punteras que la que tenemos aquí hoy, ¿no? Por ejemplo, la legislación autonómica andaluza, que para declarar una vivienda fuera de ordenación exige como requisito indispensable dar conocimiento a la parte que va a quedar fuera de ordenación y por lo tanto dar un trámite de audiencia para que pueda defenderse. Eso me parece clave, básico, el conocimiento. Hasta ahora no se ha conocido nunca esta figura de fuera de ordenación porque al final, a pesar de la importancia que tienen los planes generales, la gente desconoce realmente la importancia final práctica que tiene para su vida cotidiana. Y eso es muy grave. Y los políticos, o por lo menos los gobernantes en Canarias, nunca les ha importado informar a la ciudadanía realmente sobre lo que es un plan general. ¿Ha tenido tanta importancia? Yo creo realmente que tiene mucha importancia. Y te voy a poner un caso práctico porque has dicho varias veces que en 18 años aquí no ha pasado nada. Y yo te digo, aquí sí que ha pasado. Y voy a poner un caso práctico, el edificio Imperial en la calle La Marina. Edificio Imperial que se enfermó, una enfermedad del hormigón, aluminosis. Porque los edificios se caen. Los edificios se caen porque si un arquitecto garantizara una vida infinita de un edificio, ese arquitecto sería multimillonario. Los edificios se caen. Partiendo de ese concepto, en Santa Cruz hemos tenido casos. El edificio Imperial en la calle La Marina. Eran edificios, eran pisos de 400, 300 metros cuadrados, eran pisos de lujo en una zona, digamos, céntrica de Santa Cruz, de un valor de mercado de 480.000 euros. El edificio se enferma, hay que derribarlo, se va al juzgado, los propietarios todos van al juzgado. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo en redistribuir los porcentajes para construirse. ¿Por qué? Porque las dos últimas plantas habían quedado fuera de ordenación. Viviendas de 400 metros cuadrados ahora pasaban a ser de mucha menos ordenación. Viviendas que costaban 480.000 euros por valor de mercado, ahora cada propietario va a recibir la cifra escalofriante de 60.000 euros. Por lo tanto, hay un tanto por ciento de casi un 80% de pérdida de valor, de decremento del valor. Por lo tanto, ha pasado, en 18 años han pasado porque los edificios se caen. Los edificios se caen. Y me parece a mí que, y espero no verlo porque espero que no se apruebe este plan general, que empezaremos a ver negativas en los tasadores a tasar pisos fuera de ordenación. En cuanto a los ámbitos, Benito Pérez Armas. En Benito Pérez Armas hay un ámbito perfectamente determinado donde hay viviendas, muchísimas viviendas fuera de ordenación en 2 y 3 plantas y en cambio junto a ellas hay otras viviendas nuevas programadas en este plan general con 12, 13 hasta 14 plantas. Para mí absolutamente injustificado. Injustificado porque al final la justificación que da el 92 para rebajar las alturas son las densidades poblacionales. Y en un edificio, al final de 14 plantas, la densidad poblacional sube y por lo tanto colmata, yendo en contra absolutamente del argumento del 92. Y por último,
En ningún caso intenté edulcorar a lo que había pasado en La Coruña. Todo lo contrario, dije que con buen criterio el Partido Socialista retira el plan, aunque yo no estoy en absoluto de acuerdo con los compañeros de La Coruña, cómo han defendido técnicamente la figura fuera de ordenación y cómo lo han visto. Al final han reconocido el error y han buscado soluciones. Aquí no hemos tenido esa suerte, desgraciadamente. Bien, estaremos enseguida con ustedes en la tercera parte del debate. Tendrán la palabra don Federico García Barba, tendrá la palabra don José Antonio Ramos y por supuesto también don José Ángel Martín, que acaba de dar su opinión. Estaremos enseguida con ustedes, no se vayan. Estamos en Canal 8 con el debate dedicado al Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. Son los protagonistas de este debate don José Antonio Ramos Arteaga, representante de la plataforma No a este PGO. También lo es don José Ángel Martín, portavoz del PSC-PSOE en el Ayuntamiento capitalino, y don Federico García Barba, arquitecto, especialista en urbanismo. Ha sido invitado a las voces de Coalición Canaria y han declinado y no están presentes, pero conste que ha habido invitación. Hemos tenido dos partes del programa, ahora las cámaras de Canal 8 han salido a la calle, y han salido a la calle con esta pregunta. ¿Podría definir un plan general de ordenación? Y a partir de ahí ya verán ustedes las contestaciones. Es un proyecto que hace el ayuntamiento para clasificar las casas, las viviendas de cada persona, creo. No lo sé, me imagino que ordenar edificios juntos de ayuntamientos y todo eso, ¿o no? Pues eso no lo sé, la verdad. Pues un plan para ordenar el territorio, establecer pues qué parte de terreno va para cada cosa, para la cosa industrial, para la cosa de viviendas, etcétera, etcétera. Sí, en la planificación de lo que se va a construir en una ciudad durante los próximos años. Según tengo entendido yo, es que las viviendas a partir de 4 plantas quedan fuera del plan. Vamos, es lo que entiendo. Y no sé lo que quieren hacer con eso, si quieren tirar la baja, echar a los vecinos, no tengo ni idea. Pues ordenar la ciudad, ordenar la ciudad, los edificios de la ciudad, pero mucho más no sé. Un plan general de ordenación es lo que hace falta cuando empiezan a edificar en cualquier parte y no deja que el agua corra por donde tiene que correr. Bien, distintas opiniones. Vamos a retomar el debate. Tiene la palabra don Federico García. Yo, en principio, la verdad que lo primero que me sorprende es el gran desconocimiento de lo que significa esto, el Plan General de Ordenación, para los propios usuarios o habitantes de la ciudad. Este desconocimiento refleja evidentemente una ausencia de debate muy grande sobre esto y estoy de acuerdo en que debería haber una participación muchísimo mayor que la que hay. Ahora, este debate, y retomando lo que se hablaba anteriormente, ha entrado en un punto que me parece muy interesante, que es hablar de lo concreto, porque lo que es fácil es hablar en genérico y descalificar o apoyar o argumentar o entrar en posicionamientos políticos, etc. Se habló del caso del edificio imperial de Santa Cruz, uno, en una ciudad cercana ya a los 200.000 habitantes, un caso. ¿Qué ocurrió ahí? Ese edificio, evidentemente, que tenía 8 plantas, estaba fuera de ordenación en 2, porque se habían concedido unos áticos y unos sobreáticos y una serie de historias. Ese edificio cayó por las circunstancias que no voy a explicar aquí, y ahora lo que ocurre es que, evidentemente, los propietarios tienen que ponerse de acuerdo para repartirse la edificabilidad que le otorgó el plan del 92, que es menor que la que tenían. Pero lo que sí es cierto también, que el bien desapareció. Luego no puedes decir que el 80% de su valor se le ha sustraído. Es que hubo un imponderable, que ese edificio cayó. Eso no es atribuible al plan. Al plan le puedes atribuir el decremento de las 2 plantas de menos que tienen en el derecho a edificar. Solo ese. O sea, no es que pierda el 80%.
pierde aproximadamente en ese caso pues un 25% del valor del suelo, porque la construcción habrá que hacerla y costará, supongo. Lo cierto que en la práctica... Entonces yo creo que ahí has tergiversado el argumento claramente. O sea, la disminución del valor de ese edificio no existe porque el edificio desapareció, tuvieron la desgracia en que se tuvo que demoler y cayó. Esto no es un problema del planeamiento, es un problema de un imponderable que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No puedes decir que por el plan ha perdido el 80% de su valor. Permíteme simplemente una cosa. Primero, me encanta oírle decir que conocía el caso del Imperial porque hace simplemente 2 minutos dijo que no había pasado nunca nada por la figura del fuera de ordenación. Y me encanta que conozca además que lo que pasa ahí es una cuestión de que las 2 últimas plantas quedan fuera de ordenación. Eso es lo que es achacable al plan. Efectivamente, es que si en el planeamiento el 100% del edificio se podía haber reconstruido como estaba, ahora mismo no hubiera pasado nada. Hubiera pasado pues, la desgracia que hubieran tenido los vecinos de que se enfermó un edificio, el edificio cae, hay que reconstruirlo, las incomodidades, etcétera. Pero no hubiera pasado nada más. Los vecinos hubieran tenido su inmueble reconstruido al precio de mercado, 480.000 euros. Y lo cierto, sí, pero lo cierto es que a día de hoy, después de haber acabado en los tribunales de justicia, porque no se ponían de acuerdo, van a recibir cada uno la friolera de 60.000 euros. Y ese es todo lo que le queda de su patrimonio personal. Y eso es, aquí y en Pekín, un 80%, por más que se quiera tergiversar o no, de decremento del valor. Del plan general. Hombre. Bien, don José Antonio Ramos. Yo me voy a referir a la calle, a estas personas de la calle, y lo conecto en parte con lo que le quería comentar a Federico y también en parte con esta última discusión del Imperial. Efectivamente, la gente de Santa Cruz no conoce, ni nadie en los municipios, conoce los planes generales fundamentalmente porque los planes generales son crípticos desde el punto de vista técnico y en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz solo ha utilizado un mecanismo de información ciudadana que es la alegación, cuando otros municipios como La Laguna ha potenciado, no sé con qué resultado, ha potenciado algo de participación ciudadana y venía aquí que el Pinar en el Hierro, por ejemplo, tiene 4 propuestas para que los vecinos escojan y hay unos mecanismos de participación. Por eso tenemos a estas personas que no saben realmente lo que es un plan. Y también, fundamentalmente, porque, y no es el caso de Federico, pero sí el caso, por ejemplo, de las relaciones que hemos tenido nosotros con el equipo de redactor del Plan del Toscal, por ejemplo, esta soberbia de los técnicos de identificar que ellos son los que saben distinguir entre peras y manzanas y nosotros no. Le voy a poner un caso solo de aprovechamiento de ese suelo, ya que nos dice que están sesgadas o estamos mal informados. Le recuerdo que somos una plataforma vecinal muy seria que ha presentado una alegación, por ejemplo, en el barrio del Toscal de 85 páginas con bibliografía. No voy a permitir que se ponga en duda la preparación vecinal en este asunto. Entonces, en este caso, sí sabemos distinguir peras con manzanas. Y, por ejemplo, un caso muy concreto de aprovechamiento. En el 4 de enero se aprueba provisionalmente en el Ayuntamiento de Santa Cruz unas alturas para las Salles que curiosamente deja fuera de ordenación una gran manzana. Pero en esa misma zona, en esa misma manzana, se construye una torre en donde está ahora la Policía Nacional. Es decir, se ha quitado a los edificios alrededor y no se ha construido dotaciones. Se va a elevar una torre. Eso está ahí reflejado en esa revisión del plan. O sea que hay casos, por si quiere, hay otros casos más que si quiere luego le nombro. Pero aparte de la ausencia del debate, vamos a lo concreto. Yo sé que es muy importante el imponderable. Soy filólogo y conozco perfectamente todo lo que cabe en un imponderable. Pero explíquele usted a uno de los vecinos del Imperial, ya que bajamos a lo concreto, que la responsabilidad de que su patrimonio se haya devaluado de una forma tan alarmante es un imponderable y no de un plan general que le retira 2 alturas o permitió 2 alturas fuera de ordenación. Explíqueselo usted a un ciudadano. No hable de imponderables, de que no es la culpa. Yo entiendo que hay una defensa con respecto a que la arquitectura o que los técnicos arquitectónicos, urbanistas y jurídicos tienen todo el derecho del mundo porque además se les paga, como a este equipo redactor, más de 1.000 millones de pesetas para que lo haga, se les paga para que hagan un buen trabajo. Y es penoso
que en primer lugar ese trabajo no sea bien conocido por los ciudadanos a través de unos buenos canales de participación ciudadana y que además no solo mantengan los vicios que las conclusiones del Plan 92 daba con respecto a los anteriores, sino que ahora los empeoren, esos vicios. Y hay una pregunta que quería hacer antes de que conteste don Federico. Sí, por supuesto. Una preguntita nada más, digo, dentro de lo que es la curiosidad periodística, no interpreten así. Es decir, ¿hay edificios fuera de ordenación en estos momentos, en el catálogo ese que han conseguido ustedes, que hubieran tuvieran licencia urbanística del ayuntamiento para fabricarse, para levantarse? Y tal como se han levantado. Son todos legales. Tal como se han levantado. Son todos legales. Entonces, ¿cómo, Santa Cruz prácticamente todo. entonces, ¿cómo se le explica a la ciudadanía, pregunto yo, el que algo que ha sido autorizado por el ayuntamiento ahora no está ordenado? Bueno, eso se puede explicar, pero de todas maneras, antes que nada, yo quisiera disculparme si te has sentido ofendido de mis palabras. Probablemente la plataforma que representas ha hecho el mejor estudio y valoración de ese plan, el del Plan de Santa Cruz, que ha hecho un colectivo ciudadano. Yo te puedo reconocer que yo sé muchísimo menos que probablemente que lo que tú sabes ahora del Plan General de Santa Cruz, probablemente, y tienes mayor información. Y contestando a la pregunta que me hacías, puede cambiar las circunstancias, o sea, hace 20 años podría ser que la ciudad se aceptara, que tuviera una densidad altísima, y ahora pensar que necesitamos mayor cantidad de espacios verdes, etcétera, y el planificador decidir que hay que reconvertir el asunto y llegar a unos equilibrios distintos. Ahora, ¿por qué es tan difícil meter en ordenación a todos los que están fuera de ordenación? Porque otro planteamiento que podría haber hecho el Plan General de Santa Cruz es haber dicho, bien, hay un montón de gente que está perjudicada y vamos a intentar encajarlos en ordenación por la vía de no permitir edificar más en las parcelas que están vacantes y destinarlas a dotaciones y equipamientos. Y sin superar un límite que tenemos muy grave, porque aquí en Canarias tenemos una legislación extraordinariamente compleja. Tú hablas de la andaluza, pero la de Canarias es una cosa impresionante, que es un tema que deberíamos afrontar como sociedad en los próximos años para resolver el nudo gordiano que significa la legislación territorial en Canarias, que nos impide, nos tiene absolutamente encadenados para hacer nada, y aprovecho para decirlo. Hay un precepto que dice, no se puede sobrepasar una edificabilidad de 12.000 metros cuadrados hectáreas en los núcleos consolidados, ni 400 habitantes hectáreas. Y entonces Santa Cruz, el centro, lo sobrepasa con creces. Entonces, los arquitectos y los abogados y los redactores del Plan General de Santa Cruz, en buena lógica dicen, mire, yo no puedo pasar y tengo que dejar a toda esa gente fuera de ordenación. Y a lo mejor hay unas cosas que conviene sacar adelante porque hay al municipio se le ceden unos espacios o no sé qué, y aquí dejo hacer una torre y hay un convenio urbanístico. No lo sé, no los conozco. El caso es que lo que es muy difícil es desentrañar dónde está el bien común en casos como estos. Bien, se nos ha ido el tiempo. Solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, donde sobre este tema, si tenían algo en el tintero, pues no lo dejen en el tintero, exprésenlo a la ciudadanía y ya no caben réplicas, es decir, que ya es una última intervención. Don José Ángel Martín, última intervención. Pues a mí, un poco rompiendo el fuera de ordenación, el Plan General de Santa Cruz no solamente tiene deficiencias ahí, que las tiene graves, sino en otros muchos temas, como por ejemplo el tema de la refinería, tema que no lo soluciona este plan general, que le quita la fecha de caducidad que tenía al 2015 y permite que la refinería mantenga esa industria pesada en una zona limítrofe de Santa Cruz. También tenemos zonas como la Sala, zona de actividades logísticas, que recalifica más de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico a industrial, permitiendo industria ligera y semipesada pues en las zonas de La Gallega, El Tablero, El Sobradillo. Tenemos todo en la zona mal resuelta de Barrancos, para mí importantísima. Costa Cardón es un claro ejemplo. En Costa Cardón se va a permitir edificar cuando el PIOT le da una ARH de protección ambiental 1. Impide cualquier tipo de uso terciario, turístico o residencial, y ahí se va a permitir edificar en otro barranco en Santa Cruz con los graves problemas de Barranco en Santa Cruz.
El barrio El Toscal, teniendo aquí a José Antonio, yo no me voy a atrever a entrar, pero tenemos parcelas como por ejemplo el edificio hispano-inglés en la calle, en la Rambla Islas Canarias, pues lo tenemos ahí, que se va a permitir también una edificación en altura de más de 7 plantas, absolutamente pues yo creo, disonante con todo el entorno de la Rambla. Por lo tanto, el plan general no solamente tiene el foro de ordenación, que es lo más importante por el decremento y el empobrecimiento de todos los ciudadanos, sino muchísimos otros temas que también podíamos haber abordado y que también invalidan este planeamiento para la ciudad de Santa Cruz. Muchas gracias, don José Ángel Martín. Don José Antonio Ramos, última intervención. Sí, yo como representante vecinal sí me gustaría pedir al Ayuntamiento de Santa Cruz que, siendo coherente con el interés general, evite este fuera de ordenación para los ciudadanos, dé marcha atrás en su plan general, o justifique ese fuera de ordenación, y también he venido a hablar fundamentalmente en representación del plan general, y también que por favor evite otros fallos que ya ha denunciado la plataforma vecinal, que afecta a muchísimos barrios, como el barrio del Toscal, pero también afecta, por ejemplo, toda la cuestión de Barranco, es decir, es un plan general que ya sé que dicen que Santa Cruz lo necesita porque va a crear empleo y demás. Todos sabemos que el plan del 92 no ha sido desarrollado en su 50%. Esta revisión viene a subsanar algunas cosas, pero no resuelve absolutamente nada. Desarrollemos ese plan del 92 que queda por desarrollar, lo que se pueda desarrollar dentro de la nueva ordenación. Aparquemos esta revisión del plan 92, y sobre todo, que es muy importante, que los vecinos no se sientan en indefensión absoluta, fundamentalmente por 2 motivos. El primer motivo, el que hemos hablado del fuera de ordenación, se les retire valor patrimonial sin ser consultado, sin ser justificado ni nada. Pero en segundo lugar, y yo creo que es muy importante, que los vecinos que van a vivir en esa zona, que han comprado en esa zona o que pretenden vivir en una ciudad sostenible y eficiente, sean informados por parte de los técnicos de lo que va a ocurrir en su zona. Eso sí se llama participación ciudadana, y no ampararse en la alegación justo al final del proyecto. Gracias, don José Antonio Ramos. Don Federico García Barba. Hombre, yo el debate del Plan General de Santa Cruz creo que ya se ha prolongado 8 años. Esto ha sido liderado por una corporación elegida democráticamente. Es el sistema político que tenemos en este país, el que los municipios pues se rigen de una manera determinada y determinada gente pues lleva adelante sus políticas en una línea determinada. Es así, y yo creo que ese debate habría que cerrarlo. Y aparte de algunas cosas que están bien, hay unas cuantas que están mal, pero habrá que aceptarlo y cerrar de alguna manera. No es que lo justifique, yo creo que hay cosas que tendrían que justificarse mucho porque son ilegales, y ustedes, el movimiento que se ha generado ha señalado unas cuantas, y eso se verá en los foros oportunos de aprobación, el próximo la CONMAC. Pero vamos, yo una reflexión que sí hago es que hay una nueva vía, una nueva, digamos, mentalidad de la población de cómo afrontar estas cosas. Y, creo que es muy importante que haya una participación de verdad y un debate de verdad sobre estos temas que nos afectan a un territorio que cada vez es más limitado, y que los técnicos estamos en la obligación de ofrecer alternativas para que sea la población la que decida. Y ahí se ha abierto un mecanismo de participativo muy interesante, que es el del Plan General de la Laguna, en el cual se está trabajando en este momento. Y otra cosa que me gustaría decir, no somos dioses los que trabajamos en esto, lo hacemos con la mejor voluntad e intentando asesorar a nuestros interlocutores, que son los políticos. Esto, evidentemente, si los políticos quieren, nosotros informaremos y daremos toda la información que haga falta y allí donde sea necesario. Esto, si hay casos que no es así y ha ocurrido así, pues eso tendrá sus consecuencias, pero yo no puedo decir más. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias a don Federico, a don José Ángel y a don José Antonio por su participación en este debate. Supongo, tengo la certeza de que la audiencia de Canal 8 tiene en estos momentos pues otros
otras referencias sobre el plan general, hay más información, hay más conocimiento de causa, que es justamente lo que se aprecia y ha quedado en evidencia de que falta información. Entonces, bueno, pues nos congratulamos de que en la medida de lo posible pues hayamos podido contribuir gracias a ustedes, desde las distintas posiciones, a ese derecho ciudadano, derecho fundamental ciudadano a estar informados. Gracias, reitero, y también gracias a todos ustedes. Si lo desean, no dejen de contactar con nosotros a través del correo electrónico. En este momento tienen la dirección a pie de pantalla. Y como siempre, tanto a unos como a otros, desearles lo mejor. Lo mejor es que sean felices siempre dentro de lo posible. Hasta un próximo programa. Bye.